estar endeudados es estar en una condición de esclavos. Hubo un momento en el cual un pueblo o parte de un pueblo se desplaza a otro pueblo porque había mucha hambre, había mucha necesidad. Cuando ese pueblo llegó a ese nuevo pueblo, pues sació su hambre. Temporalmente sació su necesidad, pero eso le constituyó perder la libertad. Pasaron muchos años, muchísimos años, y entre más pasaba el tiempo, ellos habían hecho como esa línea que usted hizo ahí en ese papel, y hacia la izquierda, entonces la gente cada día era más esclava, tenía que pagar eso que en un momento le resolvió el hambre, eso que en un momento le resolvió la necesidad. Entonces las personas se hacían más esclavas y obviamente les cargaban mucho más trabajo, porque realmente cuando uno está en una situación de insolvencia, uno considera que debe trabajar más para pagar, ¿no? Que uno debe trabajar mucho más para pagar. Y ocurre que eso no resuelve el asunto. No resuelve el asunto, así como cuando uno está, digamos, en la empresa, entonces le dice, venga, hay horas extras, uno dice, gracias, esa es señal de Dios, horas extras, con eso alcanzo a cubrir los servicios. Eso que en un momento dado resolvió una necesidad, después se vuelve una obligación. O sea que uno va empeñando el tiempo, entonces uno pasa más tiempo por fuera que en la casa. Y entre más tiempo por fuera pase, pues más problemas hay en la casa porque está desatendiendo otro asunto. Entonces, uno literalmente se va haciendo más esclavo, porque uno tiene que responder por esa obligación adquirida, que en la mayoría, no es una obligación que uno tome voluntariamente. Por eso cuando nosotros vemos el sistema como tal, lo que busca es hacer la deuda. Digamos que ahora cuando está el tema político y toda la cosa, en la medida que se va haciendo más popular el tema de los subsidios y todo eso, pero eso tiene que salir de algún lado. Entonces los países lo que hacen es que hacen préstamos extranjeros para pagar las deudas, es decir, para pagar esas promesas que le hicieron a esa gente, y entonces la gente dice, qué país tan maravilloso, aquí todo es regalado, pero ocurre que con el paso de los tiempos empieza el tema de los intereses, y los intereses vienen a ser mella generalmente en los hijos de esta generación que adquirió o que recibió el beneficio, el auxilio, como le llaman, o el ingreso solidario, como le llamen. De manera que el crear deuda es un mecanismo del sistema para llevar a la gente a la inmunda, y solamente la gente en la inmunda es la que se puede maltratar, la que se puede ultrajar, la que se puede humillar. Eso es algo que la mayoría de las personas no lo logran asimilar, porque eso es endémico, eso todo el mundo está endeudado. La deuda, como digo, constituye escasez. Y cuando hay escasez, hay humillación. Lo que quiere decir que esa escasez externa, ¿no? Esa escasez externa se mete por dentro. Cuando se mete por dentro, entonces se genera una herida. O sea, un sentimiento, y un sentimiento doble es un resentimiento, ¿no? Un resentimiento, porque claro, cuando hay situaciones difíciles, pues normalmente se sufre, uno sufre cuando no tiene que comer, uno sufre cuando le duele y no puede acudir a las medicinas, o sea, uno sufre, pero hay un sufrimiento mayor, es cuando las personas tienen toda la fuerza para trabajar, pero por más fuerza que tengan para trabajar, no logran equiparar las deudas. Eso genera una situación más compleja que es basada, digamos, en la escasez. Ahora bien, ¿es bueno y es normal acostumbrarse a estar escasos? No, porque eso quiere decir que no estamos siendo productivos como seres humanos.
y ante la naturaleza, si le puede llamar, o ante el Dios creador, estamos creando también una deuda. Una deuda, ¿por qué? Porque ahorita que hablaba del brillo, ahora que hablaba del brillo, digamos que un padre excelente, ¿de qué se fía un padre excelente? De que sus hijos sean excelentes. O sea, yo hasta donde tengo uso de razón, yo no he visto ninguno de los padres, bueno, y también de las madres, que quiera que sus hijos les vaya mal en la vida. O sea, tropiecen, que se vayan cuesta abajo. Ningún padre he visto. Entonces, lo mismo ocurre con Dios. Dios, si crea, digamos, a una humanidad, la crea para que esté bonita y gordita, ¿no? Bonita y gordita, siempre floreciendo, es decir, siempre abundante, siempre próspera, siempre próspera. Entonces decimos, ¿en qué momento se tergiversa ese concepto? Ahí es donde estamos nosotros mirando. Entonces, ¿por qué? Porque a través de las deudas hay una cosa que la persona pierde más allá de la fiducia, más allá del papel moneda, es el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, es el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos del sistema es distraer a la gente de su aquí y ahora. De su aquí y ahora. Entonces, ustedes ven mucha gente en muchos lugares, aún lugares de lugares recreativos, pero la mayoría de las personas no está en el aquí y el ahora. No está en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona se dé cuenta que está en el aquí y el ahora, es cuando la persona dice, venga, yo llevo tanto tiempo trabajando y lo único que tengo son deudas. Yo no sigo haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa con la masa? La masa está dispersa. La gente está pensando en otro cuento, en otro asunto, no está en el aquí y el ahora. Yo quisiera, en lo posible, que usted que está ahí fuera consciente de su aquí y su ahora en este momento, ¿no? De su aquí y su ahora en este momento, y usted como que trate de hacer una retrospectiva y entonces se dé cuenta cuál es su potencial. Si verdaderamente está desarrollando su potencial o se está dejando llevar ahí por la distracción. Porque claro, si algo distrae poderosamente son las deudas. Entonces, no le permite tener un tiempo presente. Quizás mucha gente dice, no, yo soy muy cercano a Dios, pero el sistema lo que consiste es en eso, en alejarlo de eso que para usted es importante. Porque cuando hay cosas importantes, entonces obviamente uno trata de centrarse en lo importante, solamente que uno a veces no entiende verdaderamente qué es lo importante. Y lo importante es, como decía en otros espacios, lo importante. Entonces, todo eso se va dando de una manera sutil, y vamos creando deuda, y como que no nos percatamos porque sentimos que eso como que no va con nosotros de pronto de empezar a sanar las deudas, porque si nosotros descuidamos una cosa, pues vamos a crear deuda en eso que descuidamos, ¿no? Entonces, si sobre usted, por ejemplo, hay, digamos, una gran expectativa por parte de su padre o su madre, ¿no? O su hermano, o su tío, o su sobrino, o lo que sea, ¿no? Si hay una gran expectativa, ¿qué pasa si esa expectativa se frustra? ¿Qué pasa ahí? Se crea una deuda. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos, considero yo, que de parte de la naturaleza hay una expectativa sobre nosotros, ¿no? Y la expectativa es excelente, la expectativa es productiva, la expectativa es fructífera, la expectativa es altamente productiva. Entonces decimos, si yo no hago eso, ahora usted puede decir, bueno, finalmente yo no tengo por qué rendirle pleitesía a nadie. Bueno, lo más importante que hay en usted y en mí, y que pasamos la mayor parte del tiempo por alto, es la conciencia. Esa dama llamada la conciencia tiene una gran expectativa al menos sobre mí tiene una gran expectativa, que de momento a veces me asusto
Me asusto de la gran expectativa, porque claro, uno quiere ser grande, ¿no? Uno se considera que es capaz de hacer algo, pero cuando uno no hace eso que uno considera que uno es capaz, es decir, que no se lo está imponiendo la sociedad, sino que uno considera, porque uno siente que tiene los galones suficientes para hacer eso que uno sabe que lo puede hacer. Entonces, cuando uno se da el desliz, entonces uno siente un ligero sustico, porque uno sabe que la conciencia está observando. Que la conciencia está observando. Entonces, o sea que esto es como un juego, ¿no? Un juego estratégico que nos está diciendo que si descuidamos una cosa, esa cosa descuidada, ahí se adquiere una deuda, se adquiere una deuda. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para no crear deuda? Ojo, es simple, es sencillo, es básico, es mirar esa línea vertical del lado derecho. Y entonces, ¿qué significa eso? Que sí o sí hay que ser productivos, 100% productivos, 100% productivos. Y ya entendemos que todo lo que brilla es oro. O sea, todo lo que brilla es oro. Desde nuestra misma actitud empezamos nosotros a ser ganadores. Entonces, miramos nosotros, por ejemplo, el reino animal. ¿No? Es uno de los ejemplos bastante importantes porque hay un privilegio de la existencia. Hay un privilegio de la existencia. Mira, hay animales que nacen para ser presas y otros animales nacen para ser cazadores. La ecuación de este dilema es que los cazadores no pueden volverse presas, ni las presas pueden volverse cazadoras. Ahora, el ser humano sí puede transformar su conducta, sí puede transformar su forma de ser, puede proyectarse. Por eso, mientras haya vida, siempre habrá esperanza.